Bienvenida al segundo panel de estas terceras jornadas de Derecho Internacional Privado, organizadas dentro del marco de la cátedra de la doctora María del Sauzal, titulado en esta oportunidad Cuestiones de Cooperación y Jurisdicción Internacional. Se abordará uno de los ejes centrales de nuestra disciplina. Sabías la importancia que reviste el derecho procesal internacional para la eficacia y seguridad de las soluciones jurídicas, más aún en el escenario global cada vez más interconectado que se nos presenta. Contamos con el privilegio de tener expositores de notable prestigio, cuya experiencia académica y profesional garantizan la calidad de este panel. A través de ellos tendremos ocasión de reflexionar en torno a la coordinación entre las normas internacionales con nuestro derecho interno, producto de la convivencia entre tratados y legislación nacional, también sobre los desafíos que presentan los procedimientos paralelos, una realidad cada vez más frecuente que exige respuestas claras en el ámbito internacional, y finalmente sobre el arbitraje estatutario, cuestión que plantea nuevos retos en el campo de la resolución de controversias dentro de determinadas estructuras jurídicas. Como se ve, temas distintos en contenido, pero complementarios en su alcance, que muestran algunas de las complejidades que enfrenta el derecho internacional privado y cómo está llamado a dar respuestas coherentes y eficaces en un escenario global en permanente cambio. Dicho esto, cedo la palabra al moderador del panel, doctor Leandro Levenson, quien presentará a los expositores. Muchas gracias. Muy bien, tendremos tres panelistas. Va a abrir en primer lugar la doctora María Blanca Nota-Quela, quien abordará el tema coordinación de normas entre tratados de cooperación jurídica y el Código Civil y Comercial de la Nación. La doctora Nota-Quela es profesora de Derecho Internacional Privado y de Arbitraje Internacional en la Universidad de Buenos Aires y en varias maestrías del país y en el exterior. Fue la primera profesora argentina de nuestra disciplina en la Academia de La Haya de Derecho Internacional Privado, Derecho Internacional, y la primera mujer árbitro del Tribunal de la Cámara Argentina de Comercio. Es autora de numerosos libros, capítulos y más de 150 artículos especializados. Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer para mí, una vez más, participar en estas jornadas que organiza la profesora María del Sauzal. Así que va mi agradecimiento, María Elsa, y no solo a vos, sino a toda tu cátedra, porque organizar cualquier actividad requiere muchísimo trabajo que a veces queda oculto, pero que su buena concreción permite que las cosas salgan bien. Y los puntos que quiero tratar con relación a este tema de la coordinación de normas que existen entre los tratados de cooperación jurídica internacional y las normas de cooperación del Código Civil y Comercial de la Nación, son estos que ustedes ven, es decir, la mención de los distintos tratados de cooperación que están vigentes en Argentina, las normas de cooperación del Código, algunas normas de compatibilidad contenidas en tratados y algunos principios que encontramos en estas normas respectivamente y que desde mi punto de vista pueden enriquecer la aplicación y la interpretación de las otras normas, quizá las contenidas en los tratados, enriquecer las del código, o creo que en muchos casos, me he detenido mucho en eso, como las normas del código, a pesar de ser fundamentalmente dos artículos, el 2611 y el 2612, cómo pueden enriquecer la aplicación de varios tratados de cooperación vigentes en Argentina. Y desde mi punto de vista, el reconocimiento y ejecución de las sentencias extranjeras integra el concepto de cooperación, por lo cual, bueno, no me voy a detener en los temas de reconocimiento, pero en mi modo de ver, integran la cooperación y debemos también tenerlo en cuenta. Y
No voy a enumerar todos los tratados de cooperación, pero sí recordar que además de nuestros viejos tratados de Montevideo de Derecho Procesal Internacional de 1889 y de 1940, además de esos, que bueno, los tratados de Derecho Internacional Privado más antiguos que entraron en vigencia en el mundo, tenemos los tratados que tienen como órgano codificador la Conferencia de la Haya, y en materia de cooperación tenemos la Convención de Notificaciones, la de obtención de prueba, básicamente, y algunas otras que Argentina no es parte. Tenemos toda la numerosa producción de las conferencias interamericanas, por favor, de las conferencias interamericanas de Derecho Internacional Privado, que justamente este año estamos conmemorando los 50 años, ¿no? 50º aniversario de la CIDIP. Y tenemos todas las normas que ha elaborado el Mercosur, y hay varias que son de cooperación. Y por cierto, algunos tratados bilaterales. Como recién, vamos a ver cómo me manejo con la ruedita, que me vendieron la ruedita como una maravilla. Yo venía con uno de esos controles, pero siempre hay que estar abierto a lo nuevo, como recién decían en el panel anterior, y al aprendizaje, así que estoy acá intentando con la ruedita. Bien, y ya mencioné las dos normas de cooperación del 2611 y 2612 del Código Civil y Comercial de la Nación, y voy a poner nada más que en pantalla como ejemplo dos normas de compatibilidad entre tratados, que a veces también son entre tratados y normas de fuente interna. Tienen ahí el artículo 15 de la CIDIP 1 sobre exhortos o cartas rogatorias, que claramente recepta el principio de la aplicación de la norma más favorable. Y con una mejor formulación, para mi gusto, el artículo 26 del protocolo de medidas cautelares, voy avanzando, del protocolo de medidas cautelares del Mercosur, Europreto 1994, que tiene realmente una formulación muy, me parece a mí está muy bien planteado, mucho mejor que lo había expresado el protocolo de las leñas, ¿no? Que podía introducir algún tipo de, me parece, de confusión. Algunos de los principios que imperan en materia de cooperación judicial internacional son la autonomía de la cooperación, la obligatoriedad, el trámite de oficio, la aplicación de la norma más favorable, y yo diría, pero este último lo pongo un poquito con signos de interrogación, la gratuidad. La obligatoriedad se convirtió, se hizo muy, muy notable, muy visible, diría yo, en el mundo. Acá la tenemos en nuestro 2611, pero yo diría que la obligatoriedad se hizo más y súper visible cuando se sanciona la ley suiza de derecho internacional privado, que claramente lo establece. Pero ya Pillet, allá por 1924, hablaba de la obligatoriedad de la cooperación. Y nuestros queridos privatistas uruguayos ya lo sostenían hace muchísimo tiempo. Quintín Alfonsín allá por 1958. Bueno, acercándonos un poco más a las épocas actuales, Diego Fernández Arroyo destaca claramente la obligatoriedad, y además lo señala la relación que tiene la obligatoriedad de la cooperación
judicial internacional con la tutela judicial efectiva. Por cierto que la obligatoriedad implica dejar de lado aquel viejo principio de la reciprocidad. Nosotros parece que hemos conservado la reciprocidad como una fórmula. Los exhortos terminan ofreciendo reciprocidad para casos análogos, pero tengo para mí que al menos en los países latinoamericanos y en una gran parte de lo que es el derecho continental, la reciprocidad ha quedado fuera solamente en estas fórmulas, aunque sigue funcionando en los países anglosajones. Bueno, esto un poquito con respecto a la obligatoriedad. Este principio de la obligatoriedad de la cooperación, si bien lo tenemos expreso en algunos tratados internacionales de cooperación, no lo tenemos en todos. Entonces, por ejemplo, la Convención Interamericana sobre Exhortos no tiene la obligatoriedad receptada a texto expreso. Nosotros podríamos apoyarnos en el 2611 cuando dice que los jueces argentinos deben brindar, y deben brindar esa obligatoriedad claramente, podríamos apoyarnos en esta norma del 2611 para establecer o aplicar o interpretar que la Convención Interamericana de Exhortos y otras tantas que no establecen la obligatoriedad debe funcionar y debe interpretarse de esa manera. Y con respecto a la tramitación de oficio, que se da algo parecido, es decir, que en algunos tratados internacionales tenemos prevista la tramitación de oficio, como pasa en el protocolo de las leñas, por ejemplo, pero no en todos los instrumentos. Entonces, esa tramitación de oficio, claramente receptada en el 2612 del Código Civil y Comercial de la Nación, debe aplicarse, pensamos que debería aplicarse a tratados como las convenciones interamericanas de exhortos o cartas rogatorias, 1975, o la de recepción de pruebas del mismo año, que no lo tienen en forma expresa, pero que deberíamos interpretarlo de esa manera. Y lo que comento para tramitación de oficio me parece que se aplica igualmente para lo que es la celeridad. Tenemos también la celeridad receptada hoy en nuestra norma de cooperación de fuente interna y debemos, me parece, aplicarla cuando está en juego cualquiera de los tratados que regulan la cooperación internacional. Bueno, esto es un poco lo que mencionaba recién, y el orden público internacional, y nunca podemos olvidarnos, ¿no?, del orden público internacional. Me parece que es tan importante que quede claro que el orden público internacional es el único límite o el único motivo por el cual se debe o se puede rechazar el cumplimiento de un pedido de cooperación proveniente del extranjero, y eso podemos apoyarnos claramente en el artículo 2612. Y muchas veces los tratados enumeran requisitos que debe contener el pedido de notificación o el pedido de producción de una prueba en el extranjero. Y a veces se piensa que la falta de un requisito podría implicar el rechazo. No, creo que no hay ningún requisito que signifique el rechazo, que el único motivo para no dar cumplimiento a un exhorto sería que el objeto del exhorto afecte, comprometa nuestros principios de orden público internacional.
y que la falta de otros requisitos, aún aquellos que son imprescindibles, un pedido de notificación que carezca de los documentos que hay que trasladarle a la persona a notificar, bueno, todo esto debe ser subsanado, no rechazado. Y el orden público internacional me parece que también aparece en un tema que es el de las medidas cautelares. Y con respecto a las medidas cautelares, nosotros que tenemos básicamente dos tratados, el protocolo del Mercosur de medidas cautelares y la Convención Interamericana de CIDIP-2 sobre cumplimiento de medidas cautelares, además de las normas que ya estaban en los tratados de Montevideo de derecho procesal, por cierto, un poco más embrionarias, pero también el tratado, sobre todo en 1940, tiene una importante regulación de medidas cautelares. Entonces, con respecto a las medidas cautelares, me parece que este recurso al orden público internacional como único motivo para rechazar el cumplimiento de un exhorto es importante para darle una solución al tema de si cabe o no discutir la jurisdicción indirecta cuando se pide una medida cautelar. Esto ha dado lugar a opiniones de distintos autores. Y me parece que es muy importante que en la medida cautelar actuemos con la mayor celeridad, actuemos de oficio y que salvo que se afectara el orden público internacional, dejemos de lado cualquier análisis de la jurisdicción indirecta, es decir, de la jurisdicción del juez que pidió la cooperación, para poder resguardar debidamente el acceso a la justicia que se ve afectado si la cooperación internacional no se presta en forma adecuada, y las medidas cautelares, por cierto, son un punto muy importante en la cooperación y para lo que es la tutela judicial efectiva. Y me acuerdo que Eduardo Telechea Berman, el internacionalista uruguayo, muchas veces ha escrito y ha dicho que los avances que se realizan en materia de cooperación en una fuente, bueno, no se puede retroceder aplicando otra fuente que esté menos avanzada. Bueno, lo dijo mucho mejor Telechea, pero la idea era esa. Y las nuevas vías de transmisión que implican, bueno, todo un desafío, y cuando pensamos en las notificaciones electrónicas, y esto no es futuro, esto pasa hoy, ya había notificaciones electrónicas ya realizadas hace más de 10 años y autorizadas por los tribunales, por cierto, ¿no? Pero durante bastante tiempo la notificación electrónica se vio como algo subsidiario para el caso de que fracasaran los medios previstos de notificación por los distintos instrumentos aplicables, ya fueran de fuente interna o en los tratados. En los últimos años ha habido un giro en este punto, y los reglamentos de la Unión Europea en el tema demuestran que ya no se lo concibe con un carácter subsidiario, sino que la notificación electrónica pasa a ser el principal medio de notificación, y que quedan en todo caso las otras vías como subsidiarias. Es una inversión, digo, de un cambio de paradigma. Y creo que la notificación, que los nuevos medios de comunicación tienen que sumar, nada tiene que sustituir a nada. Podemos seguir teniendo el exhorto, pero además del exhorto tenemos las comunicaciones directas, y estas dos vías las tenemos en el
Código Civil y Comercial de la Nación, pero siempre pienso que la reserva que hizo Argentina al artículo 10 de la Convención de La Haya de 1965 sobre notificaciones debería ser retirada, porque hoy en día tenemos que aceptar otras vías de comunicación. Hoy, por cierto, la Convención de La Haya de 65 no hablaba de las notificaciones electrónicas, pero hoy en día tenemos que abrir y aceptar, siempre teniendo en mira este faro de la tutela judicial efectiva, que me parece que es lo que nos tiene que guiar siempre en materia de cooperación, en muchos otros aspectos también. Así que bueno, creo que con esto ya estamos. Les agradezco por la escucha, que me parece que ha sido muy, muy atenta. Y bueno, seguimos con el panel. Bueno, muchas gracias, doctora Nota Kela, que brindó un panorama general de la cooperación internacional como una herramienta fundamental para el desarrollo del derecho. ¿Será así? Vamos con- escuchar y ver lo que están Las condecoraciones son estas. por Zoom. Hace un rato, 5 personas, según me contaron, no sé ahora. A ver más. Bueno, Bueno. buenas tardes. Te presento mínimamente si querés. Sí, Que dale. todos lo conocen a Cerdeira, pero no vamos a dejar que sea el único no presentado, así Dale, que dale. mínimamente. Va a hablar sobre el proyecto de convenio de la Haya sobre procedimientos paralelos. El doctor Seguira es profesor titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Flores, donde también dirige la maestría de Derecho Internacional Privado. Es doctorado en la Universidad de Notarial Argentina, fue becario e investigador de instituciones de gran prestigio como el Instituto Max Planck de Hamburgo, el Instituto Acer de Países Bajos y la Universidad de Alcalá. Además, representó a la Argentina como negociador en foros internacionales y es miembro de la Comisión Asesora de Derecho Internacional Privado de la Cancillería. Bueno, ahora sí le doy la palabra para que siga. Gracias a todos y todas. Excelente, María Blanca, la exposición. Muchas gracias, María Elsa, por convocarme. Yo creo que estas jornadas, la del año pasado y esta, que son las que he presenciado, no la del año anterior, pero que estos temas son muy, muy importantes porque el derecho internacional privado es algo vivo que va evolucionando constantemente. El año pasado con la inteligencia artificial y este año con un montón de cosas que se van sucediendo, como vamos contando cada uno, después lo que viene con María Susana también y con los otros expositores. Creo que esa transversalidad que tiene el derecho internacional privado, como vos decías, y lo que va sucediendo día a día en el mundo y en nuestras sociedades, hace que estas jornadas sean muy, muy importantes para difusión. Difícil este panel, este segundo panel, después de un primer panel tan movilizante, ¿no? Donde los temas eran tan movilizantes para los demás. Pero yo, como tengo un espíritu teatral, voy a pedir la colaboración, como hacen en el teatro, ¿viste? Que piden las palmas cuando están cantando o cuando piden que canten junto con los protagonistas. Más que nada porque el tema con el que voy a hablar, que lo han resumido muy bien en el tema de los proyectos en materia de procedimientos paralelos, tiene que ver con la evolución del estudio y regulación de la temática de la jurisdicción internacional en asuntos civiles y comerciales en el marco de la Conferencia de La Haya. O sea, es un tema, como dice una querida profesora, amiga de todos nosotros, la doctora Beatriz Pallarés, un tema del derecho internacional privado duro. Es un tema donde esta primera parte está muy bien, pasa ahora a una segunda parte donde no es tan, digamos, atractivo, salvo que nosotros participemos. ¿Y por qué dije esto de las palmas y lo del teatro para hacerlo un poco más llevadero? Porque en realidad, en el marco de la negociación de este convenio, no hay conclusiones, estamos negociando el convenio,
Es una etapa que comenzó en el año 1992, en la Conferencia de La Haya, donde se pretendió presentar normas, una regulación armonizada en materia de jurisdicción directa e indirecta. En el año 2005, en ese marco, se concluyó una convención sobre elección de foro, en el marco de un aspecto de la jurisdicción directa e indirecta, y muchos años después, en el año 2019, la Convención de La Haya sobre sentencias, que ninguna de las dos nosotros la tenemos vigente, la República Argentina. No sé la convención de elección de foro, pero por lo que he escuchado en esta comisión asesora que integramos de Derecho Internacional Privado, el tema de la del 2019 tampoco de momento pareciera que vamos a ser parte de ella. Pero había quedado ya en un proyecto de la conferencia en el año 2001, donde regulaba la jurisdicción directa y la indirecta, proponía regular la jurisdicción directa y la indirecta. Se separó ese proyecto amplio y quedó la indirecta, que se reguló y se concluyó, y quedó la directa. A partir del año 2020, sancionada o concluida, digamos, firmada la Convención del 2019 sobre sentencias, se empezó a trabajar sobre lo que sería la regulación de la jurisdicción directa, los criterios atributivos de jurisdicción para la directa, con grandes dificultades, dado que en la Conferencia de La Haya, como todos sabemos, coexisten distintos sistemas jurídicos de raigambre anglosajona, common law y sistema jurídico continental, más muchos países de distintas categorías que cada cual aporta sus sistemas. Pero ¿por qué dije de lo de la participación de todos? Porque en este momento hemos tenido 4 reuniones del grupo de expertos. El grupo de expertos se transformó en grupo de trabajo, cosa que hoy integro, y en ese grupo de trabajo hemos tenido 8 reuniones, y hay una novena próxima reunión, en donde se nos ha pedido a los expertos participantes por cada uno de los países que vayamos a la consulta o a la opinión de jueces, aplicadores del derecho y practicantes, prácticos del derecho, quienes ejercen la profesión. Acá hay 2 grandes ex juezas, digamos, la doctora Usal, la doctora Najurieta, que por otro lado tienen, ya vamos a tener una reunión más privada en su momento, pero que actúe esto un poco como disparador de las problemáticas que se están llevando. ¿Por qué jueces y practicantes del derecho? Y está María Blanca, que en la Convención del 2019 ha tenido muchísima participación. Así que, y el resto, algunos los conozco, sé que ejercen la profesión, y otros podrán generar un aporte para recibir, porque no tengo ideas cerradas, no hay ideas cerradas, sí hay propuestas, muy debatido, está muy debatido el tema de una tradición más europeísta continental, y muy debatido el tema de la introducción o no del forum non convenience, en lo que son las atribuciones de jurisdicción y la decisión que los jueces puedan tomar sobre existiendo 2 o más jueces que están interviniendo en una causa, más allá de la suspensión o no suspensión que nosotros en nuestro nuevo código tenemos incorporado, se ha avanzado en una incorporación de una norma sobre litispendencia en el artículo 2604 y en los artículos siguientes en cuál es el mecanismo. En eso va muy parecido a lo que se está trabajando, pero el corazón de lo que se está trabajando, los procedimientos paralelos, quedando de lado de nuevo la jurisdicción directa por dificultades en llegar a un consenso, se ha quedado en procedimientos paralelos y acciones conexas. Me voy a referir solo a los procedimientos paralelos porque las acciones conexas, a lo sumo, leeré a qué se entiende por acciones conexas en el marco de la negociación, pero es un tema muy con sus bemoles, ¿no? ¿Y por qué esto de disparador y dejar para el criterio y el aporte que podamos recibir en la próxima reunión? Porque la idea es que en la próxima reunión,
que va a ser ahora en el mes de octubre, en La Haya, se concluya un texto sobre procedimientos paralelos y acciones conexas, y se lleve al Comité General de Asuntos Generales y de Política en el mes de marzo, y luego se convoque a una conferencia diplomática para avanzar en un texto definitivo. Dicho esto de la evolución, como dijimos, como les comenté, el ámbito material en el que avanza la convención, y que en eso creo que por suerte tenemos estos artículos que nuestras legisladoras en la materia han incorporado. Se propone regular las situaciones que se plantean en casos civiles o comerciales internacionales, en los que puede haber tribunales de 2 o más estados que, con arreglo a sus propias normas, tengan jurisdicción sobre una controversia, y en la que cada uno o alguna de las partes puedan solicitar para que su caso sea resuelto por tribunales de diferentes estados. Esa es la idea de lo que se pretende a través de este convenio de los procedimientos paralelos, que el tribunal que primero interviene en el tema pueda suspender su intervención si se considera que otro tribunal tiene mayores condiciones como para resolverlo. El problema es cómo se considera esa mejor, cuáles son los elementos o los requisitos o los parámetros sobre los que se basan esos criterios de atribución de jurisdicción que le dan mayor jurisdicción a uno que al otro, o mejor, no mayor sino mejor jurisdicción. Esto daría el lugar a la iniciación de 2 o más procedimientos en los tribunales de 2 o más estados, casos que pueden considerarse procedimientos paralelos o acciones conexas, como les decía. Genera un tipo de obligación para los estados que implica los proyectados procedimientos paralelos se aplicarían a los procedimientos ante tribunales de diferentes estados contratantes. El marco implica establecer obligaciones internacionales de los tribunales que conocen del asunto. Más concretamente, el proyecto prescribe las circunstancias y condiciones en las que un tribunal que conoce del asunto estaría obligado a proceder a la resolución de una controversia o a suspender o desestimar el procedimiento. Estas son las pautas generales que establece el ámbito del convenio. Inmediatamente pasa a hablar, como son la mayoría de los tratados que hablan de jurisdicción internacional, aquellos puntos que están excluidos, digamos, aquellas materias que están excluidas. Como yo bien dije anteriormente, eran asuntos civiles o comerciales, pero hay aspectos especialmente excluidos, como lo hace el Protocolo de Buenos Aires de Jurisdicción Internacional en materia contractual. Los que están excluidos en el marco del convenio, que fue también objeto de gran debate, son las cuestiones de derecho de familia, la insolvencia, el transporte de personal de personas y mercaderías, la polución marítima transfronteriza. Tampoco está el arbitraje o el arbitraje relacionado con procedimientos. El proyecto de texto también excluye los procedimientos relacionados con contratos celebrados por personas físicas que actúan principalmente para fines personales, familiares o domésticos, como sería el caso de los consumidores, y los procedimientos relacionados con contratos individuales de trabajo, teniendo en cuenta que los consumidores y los empleados individuales tienen un poder de negociación más débil y requieren una protección adecuada. Como vemos, estos son más o menos las exclusiones que en principio no está todavía abierto a que pueda excluirse alguna más, pero en la que en principio habría consenso de excluirla de estos procedimientos paralelos. Ahora bien, con respecto a las definiciones, hay un capítulo posterior respecto a definiciones. Dentro de las definiciones se habla de la residencia habitual, se habla de qué se entiende por procedimientos paralelos, que ya lo he dicho en varias oportunidades, qué son las acciones conexas, que lo dejo para el final, si da tiempo, y en cuanto a residencia habitual, que es otro de los términos que se definen en el capítulo correspondiente, se siguen los lineamientos de
la convención del 2005 y de la del 2019, porque la idea en algún momento fue, en el marco de la conferencia, que esto fuera un protocolo adicional a la convención del 2019 o algo por el estilo, cosa que desde nuestra perspectiva, compartida un poco con la delegación uruguaya, con Marcos Dota, la delegación de Brasil, que también acompaña mucho nuestra posición, con Marcelo De Nardi, que participa mucho y Nereida Dáquila, que participan en la negociación, compartida también con la delegación de Israel, con la delegación de Suiza, somos nuestros amigos en la negociación, de incluir a estas personas en las exclusiones. Con respecto a la calidad que decía recientemente de protocolo adicional, un poco el criterio fue que no tenemos aquellos países que aún no tenemos la convención del 19 y que no tenemos la del 2005, tomar como un protocolo adicional esta convención, iríamos en una inferioridad de condiciones hacia un nuevo texto que podría servir. Con respecto a qué cuestiones están luego incluidas, digamos, en el capítulo correspondiente a jurisdicción exclusiva, ahí hay otras consideraciones que se plantean sobre el término exclusiva y prioritaria. En mi caso, y de nuestros amigos, como digo yo, allá en la negociación, nos guiamos más por la exclusiva porque se refiere a los derechos reales respecto de bienes inmuebles. Entonces preferimos que esas cuestiones no sean objetos de procedimientos paralelos, sino que sea una jurisdicción exclusiva la que atienda a esas cuestiones. Pero hay algún planteo con respecto a las locaciones de bienes muebles o registros de bienes inmuebles que estén pendientes en el estado de situación del bien. Ahí eso está entre corchetes, porque eso está pensándose si es una acción personal o si realmente es un derecho real sobre la cuestión como para ameritar una jurisdicción exclusiva. Seguidamente, otros temas que tampoco estarían abarcados por estos procedimientos paralelos son los acuerdos exclusivos de elección de foro. Aquí es donde entra la autonomía de la voluntad como preponderante en este tipo de cuestiones, y creo que esto va en consonancia un poco con nuestra estructura de nuestro Código Civil y Comercial. No así los acuerdos no exclusivos de elección de foro, que eso sí pueden dar lugar a que se aplique el mecanismo de los procedimientos paralelos. Llegado a ese punto, es el artículo 9 del proyecto, en donde, previamente el artículo 8 da una serie de criterios atributivos de jurisdicción, por los cuales con que uno de esos criterios atributivos de jurisdicción, el tribunal que sea competente en alguno de estos criterios atributivos de jurisdicción, podría tornarse competente. Les leo muy rápidamente algunos de esos parámetros, que es que el demandado tenga su residencia habitual en el Estado en el momento en que pasó a ser parte del procedimiento, que el demandado sea una persona física que tenía establecimiento principal o el Estado del momento que se entabló el procedimiento, que el demandado tuviera una sucursal o agencia, que el procedimiento tenga por objeto una obligación contractual y cumplimiento de las obligaciones que tuvo lugar o debe hacerse tener lugar, que la demanda se refiera a una obligación contractual garantizada por un derecho de un derecho real, que de una demanda se refiere a una obligación extracontractual, que una reconvención de la misma transacción
que la cuestión original pudiera procederse. Bueno, estas son algunas de las cuestiones con que solo una de esas cuestiones enumeradas en este artículo 8 tenga un tribunal jurisdicción, podría dar lugar a considerarse que tiene mayor, digamos, jurisdicción que el tribunal que primero intervino en la cuestión. El artículo 9 dice que llegado este momento, deberá analizarse por el tribunal, digamos, al que se le deriva la cuestión, deberá analizarse las dos cuestiones. Una, si él debe intervenir porque tiene lo que considera una mejor situación con respecto a los otros bienes, con respecto al otro tribunal, o la segunda parte, suspender la acción en función de que le corresponde a el otro tribunal hacerlo. Y allí viene lo que yo creo que es el corazón de la cuestión, que es el artículo 10, es que cuáles son los parámetros por los que un tribunal puede considerar que tiene mayor jurisdicción o mayores posibilidades de resolver la controversia en base a determinados requisitos. Y acá en ese tema dice, al tomar una determinación conforme al artículo anterior, el tribunal deberá tener en cuenta la adecuada administración de justicia y tomar en consideración en particular los siguientes factores. A. La carga del litigio para las partes, la conveniencia de las partes, incluso en vista de la residencia habitual. B. La facilidad de acceder a las pruebas de la controversia. C. La ley aplicable a las reclamaciones. D. La etapa del procedimiento ante el tribunal en que cada tribunal esté en ese momento. D. La probabilidad de que un tribunal pueda proporcionar una resolución completa y significativamente más adecuada a la controversia. F. La posibilidad de reconocimiento y, en su caso, de ejecución de cualquier sentencia resultante dictada en el estado contratante correspondiente. Esos son los parámetros que el tribunal, digamos, derivado, a quien, no el suspendido, digamos, el otro, tendría que tomar en consideración para asumir o no jurisdicción. He aquí la gran pregunta. Eso nosotros no tenemos unos parámetros de solución. Y esos parámetros de solución, ¿qué pasa cuando chocan en donde un tribunal cree que tiene mayor jurisdicción o mayor competencia o mayores posibilidades en base de un artículo y del otro? En función de eso, para la aplicación del método, para aplicar el sistema de suspensión y de litispendencia, de cuál es el tribunal más adecuado, lo que propone el sistema es un mecanismo de comunicación y cooperación. Así que te traigo la cooperación en otro aspecto, en otra perspectiva. De comunicación y cooperación. Y es que para la resolución de esta controversia que se les puede plantear a ver cuál es el mejor tribunal para entender en el tema, se comuniquen directamente los tribunales entre sí. Eso muy bonito en la Unión Europea, en donde tienen sistemas de comunicación más sencillos y tienen el idioma y traductores de idioma que le permite. Nosotros no es tan fácil comunicarse los tribunales entre sí. La otra opción es a través de una autoridad central, que sea la intermediaria para la transmisión de la cooperación y la información, y la otra es una especie de intermedio entre el A y el B. Pero para mayor facilidad, plantea el sistema, esto se planteó más últimamente, un sistema que es el de audiencias conjuntas. O sea, plantea que ambos tribunales se reúnan en una audiencia conjunta. Por supuesto, ha habido ahí toda una consideración con respecto al principio de soberanía, de posibilidades, etcétera, etcétera. Y en esas audiencias conjuntas, tanto en las audiencias conjuntas, la posibilidad de hacer audiencias conjuntas como el sistema que se elija para la comunicación y cooperación, tienen que ser informados en el momento en que se deposite el instrumento de ratificación ante el Reino de los Países Bajos. Bueno, este es más o menos el mecanismo que se pretende
generar con respecto a los procedimientos paralelos. Ese es el estadio en el que está, no fácil, está muy complicado, muy intrincadas las posiciones. Hemos pasado la etapa de las opiniones sobre la conveniencia o no conveniencia de un sistema o del otro, del forum non-convenience, del common law, etcétera, etcétera. Llegamos a un texto concreto que un poco lo pedimos los latinoamericanos para tener un texto sobre trabajar, porque si no eran reuniones y reuniones en donde nos íbamos en disquisiciones respecto a pareceres, y este es el texto que tenemos hoy. Con respecto a las conexas, sigue hacia adelante, y son aquellas acciones en donde ya no hay identidad de partes y identidad de objetos, sino que tienen alguna relación con la convención, con la relación jurídica principal. Con lo que ahí me parece que todavía se torna más engorroso el tema y de más difícil resolución. Como les dije, no doy acá, es un disparador, y toda opinión va a ser bienvenida. O sea, la misma conferencia nos ha mandado un correo en los últimos días en que lo difundamos, así que esto, María Elsa, vino fantástico de esta jornada porque he podido ponerlo en conocimiento de ustedes, porque el texto que mandaron para poner en antecedentes de lo que se está trabajando y generar algún tipo de opinión a dar en la próxima reunión del grupo de expertos, es muy largo, está en inglés, y si no se conoce esta primera parte que yo en pocas palabras las traté de comentarles, es difícil entrar a un texto con tantos artículos sobre un tema tan escabroso, sobre todo en lo que considero que es el corazón de la materia. Bueno, se los dejo. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Cerdeira. No pidió aplausos, así que no sé si después al final habrá que analizar cómo es el texto. Ahora el tercer panelista es el doctor Roque Caivano, quien hablará sobre arbitraje estatutario. El doctor Caivano es abogado y doctor en ciencias jurídicas, árbitro independiente y profesor en diversas universidades, entre ellas Buenos Aires, Austral, Itela, La Plata y Heidelberg. Preside el comité organizador de la Competencia Internacional de Arbitraje, dirige la Revista Argentina de Arbitraje y la Diplomatura de Arbitraje de la Universidad Austral. Fue miembro de la comisión redactora de la Ley de Arbitraje, Convención Internacional Argentina, y es autor de una vasta obra con 7 libros y más de 300 artículos, además de una destacada trayectoria con más de 350 conferencias y exposiciones. Damos la palabra. Muchas gracias. De nada. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. En primer lugar, casi una obviedad, una felicitación, María Elsa, porque la organización de estas jornadas, primero, sabemos el trabajo que hay por detrás, y también entendemos que una verdadera cátedra no solamente es aquella que organiza la educación hacia los alumnos, sino también la que nutre hacia adentro y hacia sus propios pares el conocimiento. Así que me parece que es una labor súper encomiable. Una felicitación y un agradecimiento por permitirme ser parte de esta iniciativa. En segundo lugar, después de lo que escuchamos principalmente en el primer panel, con cosas que realmente son muy movilizantes, desde que afectan situaciones mucho más sensibles de las cuales vamos a hablar, en mi caso, lo que disparó un poco la elección de este tema y el análisis de las particularidades que tiene el arbitraje estatutario de cara al derecho argentino y de cara al arbitraje tanto doméstico como internacional, es un caso que transcurrió en Inglaterra, en Londres precisamente. Básicamente el caso era que un agente de fútbol registrado como tal, es una actividad básicamente oficial, reglada y concebida en los estatutos de la Federación Inglesa de Fútbol, entró en contacto con la directora de contratación del Club Chelsea.
interesándola en conseguir un club para transferir a un jugador francés, Kurt Zouma, que era bastante preciado en el mercado inglés. Las conversaciones transcurrieron entre correos electrónicos y mensajes de texto, presumo que WhatsApp, en el que finalmente este hombre dijo, yo puedo conseguir un club para este jugador. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué comisión paga el Chelsea si yo le consigo un nuevo club? La señora, que era la directora del Chelsea, le dijo, nosotros no pagamos comisiones si el precio de venta está por debajo de los 30 millones de euros. El señor consigue que el West Ham lo contrate por una transferencia que implicó algo así como 32 millones de euros, y como es obvio, el conflicto apareció cuando el señor dijo, quiero mi comisión, y demandó judicialmente por la comisión. Tanto el club demandó al club y a la señora por haber inducido al club a frustrar las negociaciones en relación a su intermediación. Tanto el club como la señora opusieron una suerte de excepción de incompetencia, es decir, no, los tribunales judiciales no, vamos a arbitraje. ¿Vamos a arbitraje por qué? Arbitraje por esto. No tenemos ningún acuerdo arbitral. El argumento era que ambos eran parte de la Federación Inglesa de Fútbol y que los estatutos de la Federación Inglesa de Fútbol contenían un acuerdo arbitral muy amplio, conforme al cual todo conflicto entre participantes relacionado con sus actividades específicas de fútbol debían ser resueltos por medio de arbitraje y no por medio de los tribunales judiciales. El argumento del representante fue, ¿yo qué tengo que ver con todo esto? Esto es un conflicto en el que somos partes que no tenemos que ver directamente, no, entre nosotros no acordamos el sometimiento a arbitraje. Finalmente, los tribunales judiciales entendieron que la pertenencia de ambos como una suerte de participantes de la Federación Inglesa de Fútbol estaban obligados por las normas estatutarias y por lo tanto el conflicto debía resolverse a través del arbitraje y los mandó a resolverlo por arbitraje. Esto es lo que se denominó una especie de acuerdo arbitral horizontal, ya no un acuerdo arbitral entre dos personas, sino un acuerdo arbitral al que dos personas llegan como consecuencia de la pertenencia a una organización cuyos estatutos establecen el sometimiento a arbitraje. Esto, digamos, despertó un poco mi curiosidad por ver, bueno, qué pasaría conforme al derecho argentino. Conforme al derecho argentino, la situación no creo que hubiese sido demasiado distinta, a poco que uno logre sortear ciertas barreras culturales. La primera barrera cultural es pensar que un acuerdo arbitral es un acuerdo directo entre dos partes como consecuencia de una relación jurídica determinada. Es lo que básicamente cualquiera de todos nosotros entiende que conformaría un acuerdo arbitral. Juanjo y yo celebramos un contrato de cualquier especie que fuese y como consecuencia de ese contrato acordamos que todas las controversias relativas a ese contrato se van a resolver por arbitraje. Cualquiera entiende que eso es un acuerdo arbitral. De ahí a entender que también puede haber otras formas de acuerdo arbitral, insisto, hay que primero analizar la cuestión desde el punto de vista jurídico y segundo, ver el tema de la concepción cultural de lo que puede ser o no un acuerdo. Bajo el derecho argentino, un acuerdo arbitral es esencialmente todo acuerdo de voluntades mediante el cual dos o más partes acuerdan resolver determinadas controversias por arbitraje. Una definición del 1649 del Código Civil y Comercial de la Nación y de los artículos 14 y siguientes de la Ley 27449, que es la Ley de Arbitraje Comercial Internacional. Particularmente el artículo 1651 del Código Civil y Comercial de la Nación dice que el acuerdo arbitral puede estar contenido en un contrato,
en un acuerdo independiente o en un estatuto o reglamento. No dice más que eso. Tampoco necesita decirlo. Digamos, y la primera reflexión es, si el 1651 no existiera, ¿sería permitido bajo el derecho argentino un acuerdo estatutario? Claramente sí, porque de todas maneras sería un acuerdo de voluntad entre dos o más partes para someter a arbitraje determinadas relaciones, los conflictos que surjan de determinadas relaciones jurídicas. Con lo cual el 1651 dice lo obvio, que se puede pactar el arbitraje a través de un estatuto. Y si lo miramos ya específicamente en función de una sociedad comercial, por ejemplo, claramente un estatuto de una sociedad comercial implica un acuerdo de voluntad entre todos los socios que contribuyen a su formación, y si ese estatuto contiene un acuerdo arbitral, ese acuerdo arbitral naturalmente será vinculante para todos los otorgantes, por lo menos para todos los otorgantes primigenios. Lo mismo sería para quienes constituyen una asociación civil. Constituyen una asociación civil y el estatuto originario prevé el acuerdo arbitral, no parece haber demasiadas dudas en la medida en que se dan en esa estipulación todas las condiciones necesarias para que se constituya un acuerdo arbitral. Hasta ahí no hay mayores dificultades. Las dificultades en todo caso empiezan cuando uno trata de proyectar, bueno, ¿y cuál es el alcance subjetivo del acuerdo arbitral? Es decir, ¿a quiénes obliga? ¿A quiénes comprende? ¿Quiénes tienen derecho a someterse a arbitraje y quiénes tienen la obligación de someterse a arbitraje? Y esto, como decimos, respecto de los otorgantes originarios del estatuto, sea en una sociedad, sea en una asociación civil, cero duda. Son otorgantes directos de un acto en el cual se pacta el sometimiento a arbitraje. Ahora, ¿qué pasa con las modificaciones? ¿Qué pasa si el acuerdo arbitral no está contenido en el estatuto original, sino que se incorpora con posterioridad? Y ahí empiezan a aparecer algunas variantes. La primera variante es, si tenemos en la cabeza la idea de que un acuerdo arbitral es un acuerdo, ¿qué pasa con una modificación de un estatuto otorgado, en todo caso, por una asamblea de socios de una sociedad o de una asociación civil? ¿Requiere unanimidad entonces? ¿Y si no, no sería un acuerdo? Las soluciones varían en el derecho comparado. El derecho argentino no tiene ninguna solución para nada de todo esto, pero el derecho comparado admite soluciones desde la exigencia de una mayoría agravada, 2/3, ¿sí? La incorporación de un acuerdo arbitral en una modificación estatutaria requiere 2/3, no requiere mayoría simple, requiere superar la mayoría simple. Otros requieren simple mayoría, ninguno requiere unanimidad, lo cual es bastante razonable a poco que uno advierta que en una sociedad, mucho más en una asociación civil, que tiene decenas, centenares y hasta miles de socios, la unanimidad sería impracticable para la modificación de cualquier parte del estatuto, incluyendo la incorporación de un acuerdo arbitral. Y si la modificación del estatuto por las mayorías que requiera el propio estatuto o la ley es válida para todo el mundo y no requiere unanimidad, y la modificación del estatuto, un estatuto es un contrato, y la modificación puede hacerse por mayoría, ¿por qué excluiríamos de ese régimen al acuerdo arbitral y lo llevaríamos a la exigencia de una unanimidad que es absolutamente impracticable? Con lo cual, pareciera ser que, cumplida la mayoría que exijan los estatutos o la ley para su propia modificación y eventualmente para la incorporación específica de un acuerdo arbitral, si tuviera una regla especial, esa modificación es válida aún para los que no estuvieron de acuerdo. Y entonces empieza a aparecer la pregunta, ¿y cómo se entiende que un acuerdo arbitral, que es producto de la voluntad de las partes, pueda ser impuesto a alguien contra su voluntad, solo porque forma parte de un órgano como una asamblea de socios que funciona por mayoría y en la cual exigir la unanimidad es poco menos que una utopía? Bueno, ahí también varían
las soluciones. Algunas normas de derecho comparado lo que dicen es, exigimos 2/3 y el disidente acepta la modificación introducida con esa mayoría y no tiene derecho al pataleo. Y algunos que no requieren mayorías agravadas, sino que permiten la incorporación de un acuerdo arbitral con mayoría simple, sí permiten al disidente el ejercicio del derecho de receso. Solución que parece contemplar la idea de que yo no puedo ser obligado a someterme a arbitraje, pero tampoco puedo trabar la vida de una sociedad impidiendo su modificación, en cuyo caso, bueno, si modifican la sociedad en un punto en el que se me hace imposible la continuación del affectio societatis, bueno, tengo el derecho a irme a rescatar mi parte y salirme de la sociedad. Además de eso, tenemos el otro problema que es el tema del alcance objetivo. ¿Hasta qué punto el acuerdo arbitral contenido en un estatuto puede obligar a los socios originales o los posteriores que se incorporen? Perdón, respecto al alcance subjetivo, el otro tema es qué pasa con los socios que se incorporan posteriormente a la sociedad, a una sociedad cuyos estatutos ya contienen el acuerdo arbitral. Imaginarán que la solución es bastante simple ahí. Si yo acepto ser socio de una sociedad que contiene determinadas condiciones, ¿por qué habría de excluir de la obligatoriedad a una porción de ese acuerdo que es el acuerdo arbitral? Si acepto ser socio de una sociedad, acepto ser socio en las condiciones en que la sociedad existe y conforme sus propios estatutos, con lo cual el nuevo socio que se incorpora básicamente no ofrece mayores dificultades. El punto es también vinculado con el alcance objetivo. ¿Para qué el arbitraje? Uno puede pensar, bueno, lo natural es que el acuerdo arbitral alcance cuestiones relativas a la vida societaria. Los conflictos que puedan tener los socios entre sí o eventualmente los socios con la sociedad respecto del funcionamiento de la vida societaria. Ahora, ¿puede extenderse más allá? ¿Puede establecerse en un estatuto de una sociedad que aún las relaciones comerciales que los socios tengan entre sí serán pasibles de someterse a arbitraje o de resolverse por arbitraje? Porque en buena medida eso es lo que terminó resolviendo el tribunal inglés en el caso Chelsea. Era una relación jurídica vinculada con la actividad, pero no tenía que ver con la vida societaria ni con la vida asociativa. No era una controversia entre socios con motivo de los derechos sociales. Era una controversia entre socios motivada por una relación comercial vinculada con la actividad, pero una relación comercial que no tenía nada que ver con la vida de la asociación. Entonces, cuando uno mira el artículo 1649 y el artículo 14 y siguientes de la ley 27449, un acuerdo arbitral no puede celebrarse para resolver cualquier controversia que podamos tener de aquí a la eternidad. Las controversias que se someten a arbitraje no necesitan estar perfectamente definidas, las controversias en el acuerdo arbitral, porque desde ya hace 20 o 30 años en el mundo se dejó de lado la idea de que el acuerdo arbitral contenido en una cláusula debía ser complementado a través del compromiso arbitral y se admite perfectamente la posibilidad de que un acuerdo arbitral se refiera a controversias futuras y por lo tanto indefinibles de manera precisa. Ahora, lo que nuestra legislación toma es la idea de que no puede haber un acuerdo arbitral en el vacío. Juanjo y yo no podemos someternos a arbitraje para cualquier cuestión que tengamos relacionada con cualquier cosa. Tiene que ser relacionada con una relación jurídica determinada. Ahora, el hecho de que deba estar relacionado con una relación jurídica determinada no significa que deba ser una relación jurídica, puede ser una multiplicidad de relaciones jurídicas. Y no necesita ser entre dos partes, puede ser entre partes múltiples también. Con lo cual,
Finalmente, si el estatuto determinara que ciertas categorías de relaciones jurídicas habidas entre los socios están comprendidas dentro del alcance del acuerdo arbitral, satisfaría por lo menos el requisito legal de que esté referido a relaciones jurídicas determinadas, o sea, múltiples. Lo cual da como posible finalmente esta idea de que un acuerdo arbitral no es únicamente un acuerdo entre dos personas motivado por la decisión de someter a arbitraje controversias relacionadas respecto de un único contrato, de una única relación jurídica, sino que puede estar referido a muchas partes y a una multiplicidad de relaciones jurídicas. Con lo cual, bajo los parámetros fácticos parecidos o iguales a los que estaban en el caso Chelsea, probablemente bajo el derecho argentino la solución hubiese debido ser más o menos la misma, aun cuando eso suponga que pareciera que se vieron obligados a someterse a someter a arbitraje dos personas que no habían acordado someterlo para esa relación jurídica específicamente. En la medida en que lo habían hecho a través de la incorporación a un estatuto de una asociación que los cobijaba a ambos y que tenía una estipulación arbitral tan amplia como para comprender inclusive esta suerte de acuerdos arbitrales más bien horizontales y no directos ni verticales. Bien, frente a los temas de los que hemos hablado en los paneles anteriores, esto me parecía casi anecdótico, pero interesante para conversar con ustedes esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a abrir a preguntas. Si les parece, hago una primero. Básicamente supongo que puedo empezar con la polémica, digamos, que abrió el doctor Seyreira. Y la cuestión que yo pensaba en este tema de la independencia, que el derecho argentino, como salirse de la regla de que prevalece que donde primero se inició el juicio, sobre todo reglas distintas de una mejor jurisdicción, por ejemplo, de forum non conveniens o de conveniencia en un foro, incluso posterior, parece que está tan arraigado a lo que sería el derecho procesal argentino que veo difícil a lo mejor en una negociación que no quede empantanado, sin comprometer la posición suya en las discusiones. Quería ver cómo plantea esa discusión, que entiendo que es lo que pienso yo de haber aparecido bastantes veces en las discusiones ahí en la... Sí, e incluso el tema que está en cuestionamiento también, el tribunal que se considere el tribunal que primero intervino en el tema. O sea, si esa fuera la regla que más o menos nosotros encuadraría en nuestro sistema, más allá después de la solución, podríamos ver si los requisitos son válidos o no son válidos. Pero también está en discusión en que si es la consideración del primer tribunal que interviene en la cuestión, o si ese no es el que puede definir la cuestión, sino que puede ser el otro al que está referido. El del primero en el tiempo es una de las cuestiones que está en profundo debate y en la que por eso todavía no hay un texto concreto y por eso la conferencia pide esta última reunión, pide la opinión de como dije, jueces o aplicadores del derecho o ejercicio, para después ellos hacer una consulta pública, la conferencia, y llamará una conferencia diplomática en donde ya, dejados de lado todas las cuestiones principales de pareceres, se decidirá en qué se avanza. Después veremos nosotros si termina resolviéndose en una convención que nos puede ser aplicable o no, ¿no? Pero es aún la regla de primero en el tiempo, aún eso está en discusión. Sí, preocupante y movilizante también. Muy. La pregunta mía apuntaba, bueno, a lo que bien señaló Leandro y también a otro aspecto. ¿Está aceptada que la base
para la existencia del procedimiento paralelo es la triple identidad, sujeto, objeto, causa, porque esto es esencial, pero si no, ¿qué es lo paralelo? O sea, si no es un tema de conexidad que siempre tiene aristas dudosas en cuanto a si corresponde abdicar la jurisdicción, y en última instancia, aún en un supuesto de triple identidad, si no hubiera el primero en el tiempo, estaríamos que dejando a la discrecionalidad del juez y a su apreciación subjetiva si corresponde o no, cuando, bueno, no quiero decir que alguno se quiera sacar el juicio encima, pero, o que quiera reclamarlo para sí, pero... En los paralelos, sujeto y objeto está consensuado. ¿Y causa? Causa, aún no. Bueno, pero eso es sustancial, si no, vos y yo estamos discutiendo sobre qué, sobre esto, que es lo que nos preocupa, o sobre el sexo de los ángeles. O sea, me parece que eso es fundamental. Si no hay triple identidad de sujeto, objeto, causa, ¿de qué paralelismo estamos hablando? Me parece que eso es seminal en Por la eso cosa. comenté que más se agrava en las acciones conexas. Bueno, las conexas ya es mucho más difícil, Mucho más difícil. porque hay un montón de áreas superpuestas que no sé a qué puede llegar. O sea, sería una mera cuestión a un acuerdo de conveniencia de partes, porque yo sacarle la jurisdicción, porque a mí me parece que, como juez, digo, es una cosa muy, muy fuerte, ¿no? Sí, Esto sí, por un lado. Y la otra reflexión que se me ocurría con respecto a cuando hablas del tema de la jurisdicción exclusiva y hablas de los muebles registrables, sí. nosotros reivindicamos la jurisdicción exclusiva para la validez o nulidad del registro, porque los que registramos somos nosotros, y eso es lo que hace al mueble registrable. Entonces, si el registro está emitido por un juez argentino, no veo cómo podría resolver sobre la validez o nulidad del registro un juez extranjero. O sea, es como es la facultad de registrar. Bueno, es del Estado. eso pareciera que sería así y que va a ser reforzado en que sea así. El tema Lo es que los estaría en contratos de discusión sería locación. otro tipo de relaciones vinculados al mueble Claro, registral que no involucraran el registro. claro, claro. Bueno, ahí podría Sí, quizá haber un área sí, más sí, dudosa, ¿no? Interesante el tema. sí, 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 sí. Y muy interesante las respuestas porque son los elementos, más allá de que vamos a tener una reunión ahora con los que nombré, que son un poco el bloque que nos manejamos en una posición común, dan un poco la opinión de gente que, como ustedes, han trabajado no solo María Blanca, en la convención de la que querrían hacer acá una protocolo adicional en un momento, sino ustedes en la estructura de lo que es la regulación de la litipendencia en el Código Civil y Comercial, ¿no? Gracias. Claro, claro. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. No sé si alguien tiene una pregunta, si no, yo tengo alguna allá ahí. No, me parece que es hermoso. No, que respecto al problema de las asociaciones que usted planteaba, ¿no está involucrado el concepto y el contenido del derecho de asociación? En Chile, por ejemplo, no hay un principio de nadie está obligado a pertenecer a una asociación. Eh, No, naturalmente nadie está obligado a pertenecer. El tema es si pertenece, en qué condiciones. O sea, pertenece aceptando los estatutos y pertenece aceptando también que la modificación de los estatutos está sujeta a un determinado régimen. Mayorías especiales para determinadas cosas, mayoría simple para otras. No está en juego el derecho o no. Además, en las asociaciones civiles el tema es mucho más sencillo, porque si yo no estoy de acuerdo con alguna modificación que una asamblea hace a un estatuto, sencillamente puedo renunciar a ser socio y listo. Las asociaciones que no tienen fines de lucro y que no reparten dividendos ni participación accionaria en los socios, la entrada y salida de socios es mucho más fácil. Yo me hago socio y me deshago socio todas las veces que quiero. Y ni siquiera necesito expresar causa y no necesito cambiar la estructura de la sociedad, de la organización para ingresar o para retirarme, porque justamente está por su propia forma asociativa,
están pensadas para albergar una cantidad prácticamente infinita de socios que entren y salgan todo el tiempo. No veo en qué pueda estar en tela de juicio el derecho de asociación o el derecho a pertenecer en una. Correcto. Un poquito como parafraseando lo que hice él, pero siendo más específico del caso del deporte. Para ser representante FIFA de jugadores o representante de cualquier liga, incluso acá en Argentina, uno tiene que estar dentro de la asociación, y ahí sí es limitado. No cualquiera puede ser FIFA Match Agent para comprar, o FIFA Agent de jugadores. En ese sentido, está limitada la cantidad de personas que pueden representar jugadores. No sé si está limitada o está sujeta a una condición. Bueno, digamos, para el ejercicio de la profesión de abogado también está sujeto a una determinada condición. Yo no puedo ejercer la profesión como quiera, ni cuando quiera, sino me colegio y me sujeto a ciertas reglas de una asociación. O sea, ahí, digamos, más allá de que pueda en algún momento parecer como demasiado compulsivo, en el fondo no es nada demasiado distinto a lo que pasa con otras actividades. Sí, claro. No, claro, a ver, esas son, en general, esas reglas que, digamos, las que se invocaron en el caso Chelsea, las reglas de la Federación Inglesa de Fútbol, son reglas que a su vez le impone la FIFA a los clubes. O sea, la FIFA le dice a los clubes, si vos querés ser miembro de la FIFA, no solamente tenés que adherir a mis estatutos, sino que tenés que adaptar tus estatutos a ciertas condiciones que yo te establezco. Exactamente. Y sí, los representantes de jugadores tienen que inscribirse y aceptan el estatuto. Incluso los conflictos entre clubes sobre derechos, venta de jugadores, derechos de formación, invocan esa cláusula para salir de la jurisdicción ordinaria. No, la cláusula arbitral contenida en los estatutos en general de las entidades deportivas, pero especialmente en las de fútbol, es absolutamente cerrado. La idea es que no haya controversias vinculadas con el deporte que salgan de las estructuras. Tengo una pregunta para la doctora Notaquera, que más que nada cuando habló de la reserva del artículo 10 de la Convención de la Haya sobre notificaciones. Hace poco tuve una experiencia bastante inusual que quería saber su parecer, porque en la Cámara Comercial hay un fallo que permitió la notificación desde Argentina a Canadá, que permite la notificación postal, o sea, a través de DHL o FedEx, y en la Cámara Civil hay un fallo también de la misma época que no lo permitió, que la anuló y planteó la nulidad de la notificación. O sea, sí. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta, porque el punto tiene que ver con la postura que se adopte con respecto a la bilateralización de las reservas en los tratados internacionales. La postura de la jurisprudencia argentina que aceptó, no en los casos en que viene un exhorto del extranjero acá, en esos casos aplican. En realidad no viene un exhorto, voy a corregirme. Viene una notificación por correo postal tradicional, antiguo. Viene y le llega la carta a la persona. Bueno, eso con las normas vigentes y con la reserva de Argentina, el artículo 10, no se acepta y la persona puede perfectamente no presentarse, etcétera, etcétera, en el juicio que está en Italia o en donde fuere. Pero los casos jurisprudenciales, uno me acuerdo que fue Micheli, que se aceptó lo inverso, es decir, se aceptó que cuando se notifica desde Argentina hacia el extranjero se pudiera usar el correo postal, bueno, implica que se está tomando la postura de no bilateralizar la reserva. Es un tema de derecho internacional público, porque tiene que ver con las reservas en los tratados internacionales, pero
muchas veces se ha sostenido que en materia de cooperación judicial internacional es preferible no bilateralizar las reservas porque eso permite tener una postura más amplia con respecto a la cooperación. Si yo bilateralizo la reserva, chico, porque bueno, ya la reserva que haga un país achica para ese país. Si yo la bilateralizo, también con relación al otro, ¿no? No sé, no es un tema que yo tenga una postura así muy, muy clara, pues siempre hay cosas que uno tiene que seguir pensándolas, ¿no? Pero no parece algo, hay algo que uno no le termina de cerrar. Si nosotros hacemos la reserva, ¿por qué en la situación inversa permitimos que se haga? Y parece como poco serio, ¿no? Esa es la sensación que yo tengo. Pero como yo creo que esa reserva no tiene ya más sentido, si lo tuvo alguna vez, creo que no tiene más sentido. Creo que tenemos que ampliar todo lo que tenga que ver con los medios para notificar. Muchas gracias, Leandro. Si me permite una pregunta más, porque llegó por el chat del Zoom Ah, qué al bueno. doctor Caivano, que es más un comentario que una pregunta, pero te lo leo. La cuestión entre los socios no es problema. El problema son los terceros ajenos a la asociación que contratan con ellos. Sí, naturalmente los terceros son terceros. El tema es definir quiénes son terceros. Por ejemplo, la sociedad es tercero respecto de un acuerdo estatutario de todos los socios de la misma sociedad. Naturalmente, si la controversia está definida como para someter a arbitraje las que se produzcan en las relaciones jurídicas entre los socios, no en las relaciones jurídicas que los socios tengan con terceros. Pero de nuevo, hay terceros que son solo terceros en apariencia, porque a veces suele confundirse partes del acuerdo arbitral con firmantes del acuerdo arbitral, y hay partes que no son firmantes, como son, por ejemplo, todos los sucesores universales o los sucesores particulares. No fueron firmantes originales, pero ¿por qué un heredero va a adquirir el conjunto de derechos y obligaciones que tiene el causante fallecido y no los derechos y obligaciones que surgen del acuerdo arbitral que el mismo causante firmó? ¿Sí? Claramente el heredero del causante no es un tercero respecto del acuerdo arbitral, se convierte en parte. Lo mismo pasa con el cesionario, lo mismo pasa con aquel que se subroga en las obligaciones o en los derechos de otro, o aquel que acepta una estipulación a su favor en una estipulación a favor del tercero. O sea, puede no haber sido parte original, pero en algún momento se convierte en parte, y esto no es que se convierte en parte contra su voluntad. Finalmente hay una voluntad de hacerse parte de una determinada relación jurídica, o porque acepta la herencia, o porque acepta la cesión, o porque acepta el beneficio, que finalmente se termina convirtiendo en parte y expresando su voluntad también a someterse a arbitraje si es que esa determinada relación jurídica respecto de la cual se terminó haciendo parte comprendía un acuerdo arbitral. Bueno, una pregunta más, doctor. A raíz de lo que dice María Blanca, que es un tema que muchas veces me ha preocupado esto de la reserva del artículo 10, ¿no? Porque la verdad es que yo me siento más segura cuando recibo una notificación que me dirige un juez y estoy emplazada en debida forma. Recibo una carta de un país que me dice que tengo un juicio y qué sé yo, bueno, creo que nuestra reserva en ese sentido está bien hecha. Yo no la retiraría. Me siento más segura con que exista la reserva. A la inversa, la postura tuya siempre me quedó la duda. Si el otro país acepta este tipo de emplazamiento y el que va a recibir la notificación en otro país está acostumbrado a ser notificado postalmente, bueno, podría admitirse, digamos, esa línea flexible de no bilateralizar la reserva,
Pero por otro lado pienso, el que está recibiendo la notificación de otro país no es alguien que está recibiendo una notificación de su propio país, está recibiendo, como yo, una carta que viene de afuera. Entonces, no es lo mismo recibir un emplazamiento formal de un tribunal por autoridad central, por la vía que corresponda, con formalidades, aunque sean digitales, pero cumplidas, que recibir una carta por DHL que te emplaza a estar en juicio dentro de 30 días no sé, en Reykjavik. La verdad es que prefiero la reserva, y si pienso en el otro con una óptica de alteridad por la vulnerabilidad, te diría bilateral. No sé, sería antigua, pero No, 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 yo te agradezco, María Elsa. Con María Elsa no es la primera vez que intercambiamos ideas con respecto a este tema. Y yo dudé en introducirlo hoy, pero dije, pues, porque ya sé tu opinión, en congresos de la Asociación Argentina de Derecho Internacional, esto ha salido también, y están las conclusiones, exactamente, exactamente, Juanjo. Pero bueno, es como para seguir pensándolo y seguir trabajándolo, y te agradezco un montón porque siempre todo esto hace que sigamos pensando, ¿no? Y podamos seguir avanzando. Gracias. Muchísimas gracias a todos y ahora es receso. Ahora vamos a tener un pequeño receso y después retomamos con el tercer panel. Ah, perdón. Un pequeño anuncio, esto para los que están conectados y siguiendo por videoconferencia. Recordarles que para la expedición del certificado tienen que completar el formulario online, ese recordatorio.